Y si al final el Mundial de 48 selecciones resulta que es mucho más divertido de lo que esperamos? Dentro vídeo. Bueno, pues al sol de Madrid creo que hoy va a ser el último día de frío de la temporada. Así que a ver cómo nos acostumbramos después. En fin, al lío. Quería hacer este Ruta Mundial un poco diferente, un poco de paseo, por varias cosas. Primero porque creo que reflexionar también un poquito acerca del Mundial puede ser interesante también de cara al mismo. Ya os iré contando un poquito lo que quiero ir haciendo durante el campeonato, pero ahora mismo ya lo podéis estar viendo, ¿no? En este canal estoy haciendo vídeos todos los días contando historias sobre antiguos mundiales. En el otro canal, en iPhone Explora, lo que estamos haciendo es hablar quizás más desde un punto de vista de cómo conocer a esos países, de cada una de las selecciones que van a participar en el Mundial. En lugar de hablar de la selección, vamos a hablar o estamos hablando ya de cada uno de esos países. También estoy hablando y estoy metiendo sedes, y eso va a ser algo que me va a llevar pues prácticamente también hasta el final del Mundial, ¿no? Entonces podemos decir que esta sección o esta serie, como la queramos llamar, Ruta Mundial, es algo que pertenece a dos canales. No sé si es algo bueno desde el punto de vista estratégico o no, pero la verdad es que, bueno, es así. Y yo quería hoy, porque como hoy también tengo otro vídeo quizás importante en el canal, pues vamos a reflexionar un poquito y así no perdemos la constancia de meter un Ruta Mundial por día, al menos, ¿no? Y se me ha ocurrido pensar, y sobre todo también un poquito fomentar, entre comillas, el debate. Quiero saber qué pensáis acerca de este Mundial de 48 selecciones, porque va a ser el Mundial más grande en cantidad de equipos de la historia. También va a ser, yo creo, el Mundial donde se juegue en zonas más alejadas unas de otras, porque estamos hablando de tres países grandísimos. Creo que no se había dado algo similar nunca. Y estamos hablando de un mundial cuya duración también va a ser la mayor de la historia, ¿no? Porque el mundial va a durar más de un mes. Estamos ya muy cerquita de empezarlo. Y mucha gente está hablando de, claro, pero es que un mundial de 48 selecciones, al final los grupos, no estamos viendo los grupos. Si vemos la composición de cada uno de los grupos, vemos que no son los grupos, no hay ningún grupo de la muerte, por ejemplo, o no hay ningún grupo donde veamos, jolín, todos esos partidos tienen que ser molones, ¿no? Hay grupos donde parece que a priori todo está claro de lo que va a pasar, y que el lío viene a partir de 16avos de final. Y yo tengo algo que decir, porque, y esto lo vimos en el Mundial anterior, en el Mundial de Qatar. Vimos como en ese Mundial, por ejemplo, voy a citar unos ejemplos: Arabia Saudí ganó el primer partido de Argentina, a una Argentina que luego sería campeona. Por ejemplo, Japón es un país que a nivel de fútbol está creciendo muchísimo, y en ese Mundial, perdón, fue capaz de ganar a Alemania, por ejemplo. O vimos una selección con la que pues hace unos años apenas se podía contar a nivel de mundiales, como Marruecos, llegando hasta semifinales, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos de lo que está pasando en el fútbol, ¿no? Que creo que todo se está igualando. Es decir, hace unos años, hace 10, 15 años más o menos, pues podíamos pensar que ciertas selecciones podían acudir a un mundial básicamente de paseo, ¿no? Con muy pocas o prácticamente nulas posibilidades de conseguir algo importante, porque el fútbol en ese país todavía no se había consolidado, porque, pues no sé, habían tenido suerte de caer de una forma prácticamente milagrosa en una clasificación, y se habían metido en un mundial de una forma sorprendente, pero ya ahí ya no les podía dar, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años, desde que
digamos que el fútbol se ha profesionalizado muchísimo más, se ha ido profesionalizando muchísimo más, y selecciones, e incluso equipos o clubs, que también hay para eso, al final la diferencia ya no está tanto, que por supuesto está, pero ya no está tanto en el dinero, en la infraestructura, en la calidad técnica, sino también hay equipos y hay selecciones, que es a donde hoy se han puesto muchísimo las pilas y tienen mucho trabajo detrás en cuanto a táctica, en cuanto a preparación, aunque no sean o aunque no tengan la mejor plantilla del mundo, ¿no? Y eso está haciendo que de alguna manera todas esas selecciones, ya que hablamos del Mundial, como que tengan unas mayores posibilidades de conseguir algo más frente a selecciones más grandes, ¿vale? Entonces, si a eso le sumamos a que esta fase de grupos, es verdad que se clasifican los dos primeros y los mejores terceros, que prácticamente dan muy pocas opciones a que haya una sorpresa y que una de las selecciones grandes se quede fuera de la primera fase. Aunque yo es algo que yo no descarto que ocurra. Veremos un poquito cuando empiece el Mundial qué es lo que va pasando, pero yo ahora mismo tengo la sensación de que no descartaría que una de las grandes se pegue la galleta y termine eliminándose en la primera fase. No lo descarto. Lo hemos visto en otros mundiales, con selecciones como Francia, como España, como Alemania. Es decir, no es descartable, no es lo que se puede prever que pase este año, pero yo no lo descartaría, ¿no? Pero es que luego, además de eso, hay una ronda de 16avos. Y es que dependiendo de cómo funcionen y cómo vayan los grupos, a pesar de que se clasifique todo el mundo, digamos, importante, sí que ya tienes peligro y un peligro bastante real de que te toque una selección bastante difícil en 16avos y que te tengas que ir a casa en 16avos. Es decir, que mucho se está hablando de favoritas y demás, pero es que podemos ver una España-Argentina en 16avos. Y cualquiera de esas dos selecciones que se marcharan a su casa en 16avos de final sería un fracaso absoluto. Y se puede dar esa eliminatoria en ese momento. Es decir, yo creo que no estamos hablando de un mundial fácil. Creo que es posible que este sea uno de los mundiales más difíciles de la historia. Por eso que estoy diciendo, porque se juntan el que hay más posibilidades de quedarte eliminado, porque hay más rondas, con el hecho de que ya incluso los equipos flojos están mejor preparados que hace 20, 15 años, ¿no? Pero me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría saber qué pensáis al respecto. Si pensáis que esto va a ser así y eso aumentará el espectáculo y aumentará la emoción, porque empezaremos a ver cómo hay algunas selecciones pues que el último partido se lo tienen que jugar, depende incluso del resultado del otro partido y eso hace más divertido y eso da más emoción al campeonato y al final es más divertido y es más agradable de ver para el espectador, incluso para el espectador neutral, por supuesto. Pero quiero saber qué pensáis. ¿Pensáis que va a haber sorpresas inesperadas en la primera fase en el Mundial? Es verdad que hay una parte mala, que es la del calendario, que no lo he tocado, pero es algo que sí que quiero tocar porque es importante, que el calendario hace mella. Y sigo pensando que entre la FIFA, la UEFA y demás, en algún momento dado se tienen que sentar y evidentemente esto no es, digamos que el Mundial de 48 selecciones no se está haciendo así por aumentar el espectáculo y la emoción, sino sobre todo por dinero, ¿no? Pero creo que además se va a aumentar eso. Eso sí, lo del calendario me parece importante porque a pesar de que la UEFA y la FIFA y demás no parece que tengan en agenda sentarse a organizar quizás un poquito mejor el calendario,
sí que me parece que en algún momento dado nos tendremos que ir a eso, nos tendremos que ir a un sitio donde se corte, que pase algo, se corte y obligue a sentarse a modificar el calendario y hacerlo de una manera un poquito más coherente. O eso, o nos iremos seguramente a plantillas en clubs súper largas. En fin, no es el debate, aunque es un buen debate también. Pero, ¿qué pensáis? Ponedmelo abajo en los comentarios y nada, vamos a seguir. Ya sabéis lo que voy a decir, si es que es evidente. Suscríbete al canal y ayúdame con este proyecto. Nada, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.